¿Qué tal? Bienvenidos a este curso donde describiremos algunos conceptos de biología celular muy básicos que nos sirvan para entender lo que es la división celular, específicamente la mitosis y la meiosis. Para esto recordamos algunos conceptos esenciales de lo que es la célula y de sus organelos. Tenemos aquí el núcleo de la célula, ya sabemos que en su interior está el ADN. Hay una zona que se tiñe más densamente llamada nucleolo y en esa región se está sintetizando una gran cantidad de ARN ribosomal y es lo que caracteriza al nucleolo. Tenemos la envoltura nuclear con poros nucleares y ya en el exterior está el citoplasma, donde podemos ver allá algunos organelos como la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso, con ribosomas ahí como pequeños bolitas, el aparato de Golgi, centriolos, el retículo endoplásmico liso, lisosomas, y bueno, esto es de manera muy general. Quisiera enfatizar lo que es el sistema endomembranoso celular, por la importancia de su función, que vamos a ver en este pequeño video que se está activando ahora, donde todo comienza en cuanto a la vida de una proteína con la información que la va a generar, que es un RNA mensajero. Ese RNA mensajero puede ser leído tanto en el citoplasma por ribosomas libres o por ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico rugoso y son los organelos que le dan ese nombre, esos ribosomas. Bueno, se genera entonces una proteína, vemos cómo se lee el RNA mensajero, se genera una proteína que se inserta o se integra al interior del retículo endoplásmico rugoso. Vemos cómo desde un inicio esa proteína que está aquí en azul pierde algunas secuencias, por lo general la secuencia señal, que es la que es afín a la membrana del retículo endoplásmico, que es la que hace que en este caso esa proteína haya llegado a ese lugar. Y comienza aquí su aventura de esta proteína que puede sufrir cambios, como vemos aquí, algunos cambios conformacionales o en su estructura tridimensional. Hay otros cambios a nivel bioquímico por su interacción con proteínas que están en el retículo endoplásmico, como en el aparato de Golgi, que es el siguiente organelo, la siguiente parte del sistema endomembranoso al que va a ir. Este movimiento de un lugar a otro se hace por medio de vesículas, en este caso una vesícula de transición. Llega esa vesícula de transición al aparato de Golgi y vemos que algo que lo caracteriza es una gran cantidad de enzimas que van a realizar la maduración de esa proteína para que pueda ser funcional mediante cambios a nivel bioquímico. Estamos hablando de acetilaciones, sulfataciones, glicosilaciones y bueno, todos esos cambios bioquímicos, como ya les decía en un inicio, lo que van a hacer es de que la proteína adquiera toda su capacidad de funcionar. El aparato de Golgi se caracteriza por tres capas, la capa cis o cara cis, media y la trans, y hay un movimiento a través de vesículas a lo largo de todas este sistema endomembranoso. Finalmente se genera una vesícula de secreción, que es la que vamos a ver aquí, en este caso para una proteína que va a ir al exterior de la célula, y vamos a seguirla en esta vesícula que lleva a esa enzima o esa proteína que puede ser, por ejemplo, una hormona cuya función es en el exterior, sale y bueno, así como salen productos, algunos entran, como estamos viendo aquí, como una otra proteína de otro lugar entra al interior del citoplasma y llega al lisosoma, que ya sabemos que es el aparato digestivo celular, y su función es, mediante enzimas hidrolíticas, descomponer, hidrolizar tal cual a esos
moléculas que llegaron ahí, pueden ser proteínas que se van a descomponer como aminoácidos, ácidos grasos o lípidos que se van a descomponer en ácidos grasos o también azúcares. Muy bien. Entonces regresamos a la presentación donde vemos la célula y pues de aquí un ejercicio que pueden hacer ustedes haciendo una pausa en el video, tratando de nombrar algunos orgánulos celulares y describir su función. Esto va a ser importante para los que llevan el curso de genética o biología molecular, pues el saber cuál es la función, por ejemplo, de los centriolos, de las mitocondrias, de cada uno de las partes del sistema endomembranoso, del retículo endoplásmico liso, rugoso, del aparato de Golgi, del nucleolo, del núcleo, de los lisosomas, en fin. Bueno, entonces aquí lo dejo para que hagan una pequeña valoración. Uno, que puedan identificar alguno de estos organelos o componentes de la célula. Y otro, pues que sepan definir de manera muy breve, muy sintética, la función. Por otro lado, vamos a comenzar a ver lo que es el ciclo celular. Como cualquier ciclo, pues esto se va repitiendo, por ese motivo se pone en forma de un círculo. Vamos a comenzar a ver también esto en forma de un video, donde aquí se representa el ciclo celular. Vemos cómo después de que una célula sale de la meiosis, entra a la interfase, que es todo lo que está en color verde. Vemos que ahí el material genético está en forma dispersa, llamado cromatina. Se caracteriza entonces en esta primera fase de la interfase, la G1, por un crecimiento celular y se ve aquí en la figura. Después entramos a la fase S, que significa síntesis, que se caracteriza por la replicación del material genético, por eso aquí se pone en amarillo la cromatina. Llegamos a una fase 2 o G2, donde sigue habiendo crecimiento y diferenciación celular, sobre todo en preparación para la división mitótica que le sigue. Y ya está. Después llegamos a la mitosis y vemos cómo en la mitosis se caracteriza ya por la formación de los cromosomas y bueno, toda una serie de fases que vamos a ver en esta unidad precisamente. Okay. Entonces, seguimos. Tenemos aquí también representado al ciclo celular. Hay que tener claro que este ciclo se divide en dos de forma general, como interfase y mitosis. Y la interfase a su vez se subdivide en G1, en la fase S de síntesis de ADN y en la G2. Vemos como en todas estas de interfase está el ADN disperso en forma de cromatina y solo hasta la mitosis es que se condensa esa cromatina para formar cromosomas. Algunas células que no se dividen entran en una fase estacionaria, es decir, no replican su ADN, no llegan a la fase S y esta se denomina como G0. Es importante también considerar algunos puntos de control importantes, que el primero es el cambio de la G1 a la fase S. Y es fácil de comprender la importancia de este paso porque si el ADN tiene daños, si la célula no está preparada para su eventual división, pues ¿para qué va a sintetizar ADN? ¿Para qué se va a replicar? Entonces, esta etapa de decidir si eventualmente se va a dividir la célula, pues depende de este primer paso, que es replicar a su ADN. Otro segundo paso o segundo punto de control importante es
comenzar a dividirse, comenzar la mitosis o la división celular, en el caso de que fuera también la meiosis. Entonces es importante decidir si ya la célula está preparada para llevar a cabo ese proceso importante. Entonces ese sería el segundo paso, previo a la mitosis. Y la última parte, o el otro punto de control muy importante, es dentro de en la metafase para comenzar la anafase. Ya veremos que en ese punto es cuando los cromosomas, como vemos aquí, se dividen y se van a lo que van a ser dos células hijas diferentes. Previo a separarse esos cromosomas que estaban replicados, se debe de tomar la decisión de comenzar a hacer esa migración hacia los lados. Si el material genético, si en este caso los cromosomas no están perfectamente enganchados con el uso mitótico, pues no se debería de comenzar ese proceso. Entonces ese es un punto de control importante. Entonces primero de G1 a la fase S, segundo punto de la fase G2 a la mitosis y tercer punto ya dentro de la mitosis, específicamente de la metafase a la anafase. Bien, seguimos y tenemos aquí lo que es un cariotipo. En esta técnica de cariotipo se hace una preparación para ver los cromosomas metafásicos, es cuando están más engrosados, más compactos el ADN, pero bueno, en la técnica se evita que se forme el uso mitótico mediante una sustancia que lo inhibe, que es la colchicina, y a esa técnica se le llama cariotipo o preparación cromosómica, y pues se identifican los diferentes pares de cromosomas. Aquí hay que recordar que somos diploides, entonces la mayoría de seres vivos, en particular el humano, y recibimos un material genético de parte de nuestro papá y de nuestra mamá, de ahí que sea doble. En el humano tenemos 23 cromosomas, 22 cromosomas no sexuales y un par sexual que es el cromosoma X o Y. Entonces, en esta técnica se identifican los pares cromosómicos, se pueden recortar o alinear para poder tener esta presentación de nuestro material genético y que se le llama también cariotipo. Muy bien. Es importante para esa clasificación pues tratar de identificar a los cromosomas, y una primera identificación se realiza mediante la posición del centrómero a lo largo del cromosoma. El centrómero es la constricción que tiene el cromosoma y puede estar en diferentes puntos. En una parte central, a eso se le llamaría un cromosoma metacéntrico. Puede estar más hacia uno de los extremos. A este cromosoma se llamaría submetacéntrico, donde sobresaldría uno de los dos brazos. Uno se llamaría brazo P de petit o pequeño, y al otro brazo Q, simplemente porque es la siguiente letra del alfabeto. Tendremos los acrocéntricos, donde ya se ve una posición muy cercana al extremo del cromosoma. Este sería acrocéntrico. Y finalmente el telocéntrico, que no tendría brazo P, estaría exactamente en el extremo la constricción. Cabe señalar que en el caso del humano no tenemos cromosomas telocéntricos. De hecho, aquí está la clasificación de los cromosomas. Se clasifican en grupos, principalmente por el tamaño, pero dentro de cada grupo puede haber diferentes tipos de cromosomas, de acuerdo a esta clasificación por el centrómero. Por ejemplo, en el grupo A hay tanto metacéntricos como submetacéntricos. Hay submetacéntricos, acrocéntricos, pero vemos que lo que no hay son telocéntricos. De hecho, dentro de la evaluación de este curso, les pongo imágenes individuales de algunos cromosomas y ustedes deberían de saber identificar cuál es cada uno, ¿no? Por ejemplo, este es un metacéntrico o submetacéntrico, acrocéntrico. Ustedes tendrían que identificar simplemente por la forma cada uno de los cromosomas de acuerdo a esta clasificación.
en cuanto a la posición del centrómero. Entonces, la sugerencia, les invito a que traten de clasificar estos cromosomas donde no está indicado pues a qué grupo pertenece. Bueno, vamos a ver ahora el proceso de la mitosis, que sirve para dividir células somáticas, donde aquí están todas las fases, pero me gustaría verlo de manera más activa en un video que vamos a ver ahora, donde ya que sale de la interfase para entrar a la mitosis, vemos una etapa de profase, donde el material genético se empieza a condensar para formar formalmente los cromosomas, y además de la formación de los cromosomas hay una migración de los centriolos hacia los extremos que empiezan a formar el uso mitótico y se elimina la envoltura nuclear. En la prometafase lo que lo caracteriza es un crecimiento y acortamiento del uso mitótico, donde empieza algo así como un baile entre ese uso mitótico y los cromosomas para tratar de engancharlos a todos ellos con el uso mitótico. Y ya en la metafase se le llama específicamente al momento donde ya después de que fueran enganchados se alinean perfectamente en el plano ecuatorial de la célula, y el cambio metafase se da por el acortamiento del uso mitótico, que hace que se jalen o que se separen los cromosomas que estaban duplicados y se formen cromosomas independientes hacia los extremos. Después de esta migración en la anafase, ya por último tenemos la telofase, donde pues ya se van a separar. A esto se le llama citocinesis y ya se completa la separación de las células independientes. Se vuelve a formar la envoltura nuclear, o ya se evidencia el núcleo nuevamente, y el ADN se dispersa en cromatina. Los cromosomas se dispersan y se forma cromatina. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos tanto unas microfotografías que pueden ver ustedes en su libro, y cada una de la forma que caracteriza a cada una de las fases de la mitosis. En la interfase, la cromatina; profase, ya se ve la condensación. También se ve la migración de los centriolos a los extremos. En la prometafase, ya la formación del uso mitótico que va a ir enganchando a cada uno de los cromosomas. Y finalmente, aquí pasamos a la metafase, donde se alinean en el plano ecuatorial del uso mitótico. Es importante dentro de este proceso pues comprender cómo la importancia del uso mitótico, que está formado por microtúbulos. Hay un apartado dentro del centrómero que se llama cinetocoro, que es donde se da la formación o la unión o el enganche del uso mitótico con el centrómero. Aquí se le llama placa externa del cinetocoro, donde se da esa unión. El uso mitótico pues no es otra cosa que microtúbulos que mediante polimerización o despolimerización, es decir, se añaden o se liberan subunidades de tubulina, se acorta o se alarga ese uso mitótico, que es lo que va a permitir que haya ese enganche y que se puedan en un momento dado unir o reconocer por ese movimiento. En algún momento se reconocen y se enganchan los cromosomas con el uso mitótico. Aquí vemos algunas otras proteínas que participan en ese proceso, pero que no vamos a detallar. Y ya que fueron enganchados por ese crecimiento y acortamiento del uso mitótico, se alinean. Aquí se ve el punto de control que ya comentaba anteriormente, que permite que ya que están todos alineados, se acorten
todos de manera simultánea para comenzar la metafase que ya vamos a ver en este momento. Aquí en la anafase se da la migración y la telofase pues ya es la separación y la formación de las dos células hijas en este proceso que también se llama la citocinesis, que es un movimiento de las dos células. En las células vegetales se forma una placa celular y termina la mitosis. Bueno, de manera general es este proceso. Luego tenemos a la meiosis, que se divide en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. Son al final dos divisiones consecutivas de la célula para dar lugar a células haploide. Y bueno, vamos a ver el proceso de manera también más activa en un video, que sería este, que se representa un individuo que tiene nada más dos cromosomas, cromosoma 1 y cromosoma 2, uno paterno y uno materno, por eso está duplicado, como ya vimos que somos diploides. Tenemos entonces a estos cromosomas, hay que también diferenciar a las cromátides hermanas, que son aquellas que están unidas por el centrómero, de los cromosomas homólogos, que son esos que tienen diferente origen, materno y paterno, pero que contienen la misma información en cuanto a los mismos genes. No los mismos alelos, pero sí los mismos genes. Bueno, algo que caracteriza a la meiosis y sobre todo a la primera etapa de la meiosis en la profase es que hay una recombinación, hay un intercambio de material genético que va a formar nuevos cromosomas en el sentido de que ya van a tener diferentes combinaciones que antes no existían, y esto se da mediante la recombinación y solo se da en profase 1. Ya después de que recombinaron, estos que se llaman tétradas se separan para formar pues dos células que ya vemos que ahora ya no van a ser diploides, ya van a ser haploides. Desde aquí ya cambia su carga genética, la carga genética de las células, que antes era diploide. Teníamos dos cromosomas de cada uno, el 1 por duplicado y el 2 por duplicado, no. Y ahora ya tenemos nada más una dosis haploide. Aunque los cromosomas pues sí están duplicados, y se da una segunda separación, una segunda división en la llamada meiosis 2, donde estas que ahora se llaman diadas se van a separar en la meiosis 2 para formar las llamadas mónadas. Entonces sigue siendo una carga haploide, pero ya no está duplicado los cromosomas. Y con esta segunda división pues completamos y tenemos las células haploides. De hecho, el objetivo de la mitosis es formar células haploides que eventualmente van a formar los gametos y que van a permitir que el individuo se reproduzca y que los hijos tengan la misma carga genética que los padres. Aquí lo que quisiera enfatizar pues ya son las diferentes partes de la profase 1. Esto que es lo que más caracteriza a la meiosis, o una de las partes más importantes, que es la recombinación, pues se subdivide en diferentes pasos que son importantes de ser comprendidos para los fines del curso. En la primera etapa, llamada leptoteno, cabe señalar parte de la etimología. Lepto significa delgado o fino y hace referencia a que los cromosomas no se forman tal cual como unidades condensadas o muy compactas. Se ven como hilos delgados, eso sí, con pequeños como cuentas de collar, y a esto se le llama cromómeros. Son los cromosomas que se empiezan a condensar, pero todavía están delgados. En cigoteno ya se forman mejor estos cromosomas, y hay algo interesante que es la búsqueda de los homólogos. Se une, por ejemplo, el cromosoma 1 materno con el 1 paterno por esa homología que tienen,
y se van formando estos complejos sinaptonémicos, es decir, como esta unión va a preparar a lo que también se denomina sinapsis o intercambio de información entre estos cromosomas, y es importante en esta etapa de cigoteno la formación de estos complejos. De hecho, la palabra cigón te indica que o refiere a que están unidos. También se le llaman cromosomas bivalentes a esta unión de cromosomas homólogos. En Paquiteno, pues aquí es donde se da o se lleva a cabo el principal proceso que caracteriza a la meiosis en general, que es la recombinación. También se llama entrecruzamiento a este proceso, es decir, después de que se unieron previamente en el complejo sinaptonémico, ya el intercambio de material genético entre estos cromosomas se lleva a cabo aquí en Paquiteno, donde la palabra paqui refiere a que es espeso, es donde están más denso, más grueso estos cromosomas, y de hecho porque están unidos. En la siguiente etapa llamada diploteno, lo que caracteriza es la formación de quiasmas. Los cromosomas homólogos que se habían unido para intercambiar información genética ahora se separan, pero les cuesta trabajo separarse en los sitios donde hubo recombinación o intercambio de material genético entre cromosomas. Esos puntos donde todavía están unidos, donde se ve que todo está separado, pero hay puntos donde no se separaron, a esto se le llama quiasmas. Una maestra muy querida, la maestra Lulú, en el doctorado nos decía, lo describía como las cicatrices de la recombinación. Me parece que es una buena descripción. Y finalmente, en la diacinesis, también se denomina terminalización, pues simplemente observamos que ya se termina medio de separar, específicamente de los quiasmas, los cromosomas homólogos. Siguen unidos mediante el centrómero, y a estas estructuras que siguen unidas, pero ya sin quiasmas, se les llama tétradas. Ya lo había mencionado. Algo que es muy importante para poder comprender estos dos procesos de mitosis y meiosis es analizar las diferencias entre ellos, que es lo que vamos a ver ahora en este video, donde vemos que en el caso de la meiosis son dos divisiones consecutivas en la meiosis, donde se generan células haploides. Tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Es básicamente lo que les acabo de describir. Esta que ya sería, en cambio en la mitosis se genera nada más una sola división, donde las células que se generan son iguales, siguen siendo diploides. Bueno, esa fue la primera diferencia. La segunda diferencia la podemos ver en la profase de la mitosis, donde simplemente pues hay una separación donde se forman los cromosomas, pero no hay un intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos, ellos están cada quien por su cuenta. En la meiosis 1 sí, vemos que hay una unión entre cromosomas homólogos que ya hemos descrito bastante, pero es algo que no sucede en mitosis. Después de esa unión, de ese reconocimiento, ya veíamos que hay un intercambio o recombinación. Entonces esto es muy característico y una diferencia fundamental entre mitosis y meiosis. Aquí vemos cómo después de que se da la recombinación se forman los quiasmes, que son los puntos donde se lleva a cabo este proceso, y creo que en esta diapositiva queda más claro lo que significa y que no sucede en la mitosis. Otra diferencia fundamental, ya vamos en la tercera, es que en meiosis, las tétradas, que son los cromosomas homólogos que recombinaron,
están unidos y son reconocidos como una sola unidad por el uso mitótico para formar para engancharse y después separarse en los procesos de metafase y anafase respectivamente. Pero vemos que los cromosomas que hemos estado analizando aquí en este video se separan en dos, los homólogos cromosoma 1 y cromosoma 2. Y aquí está la gran diferencia, que es la tercera, que en el caso de la mitosis, los cromosomas se reconocen de manera individual. Cromosoma 1 paterno, 1 materno, 2 materno y 2 paterno. Allá teníamos 2. ¿Por qué? Porque se unieron los homólogos. Aquí no están unidos, aquí están separados. Y tenemos a los 4 cromosomas que se separan de forma independiente. Entonces esta sería una tercera gran diferencia que pues es más visible en metafase y anafase. Aquí en meiosis nada más tendríamos 2 cromosomas en meiosis y en mitosis tendríamos 4. Cuando estamos hablando de la misma célula, pero una llevando a cabo un proceso de mitosis y otra de meiosis. Seguimos en el video. Ya en la profase 2, pues se vuelven a dividir. Ya ya desde este momento, ya eran células haploides, ya cambió su dotación genética de diploide a haploide y se vuelven a dividir y se van a formar mónadas que siguen siendo haploides, pero ahora nada más en cromosomas que ya no están duplicados, para dar lugar a 4 células haploides que vemos que nada más tienen, donde todas son diferentes entre sí. Para concluir esta sección vamos a ver las diferencias de la meiosis entre hombres y mujeres. En varones el objetivo es formar espermatozoides y las células que ingresan a la meiosis son los espermatocitos primarios. Estos provienen de espermatogonios, donde vemos que la diferencia es que los espermatogonios se replican y ya una vez replicados se llaman espermatocitos primarios. Ingresan a meiosis y ya desde esa primera división, al salir ya están en dosis haploide, pero los cromosomas están replicados y mediante la segunda división en meiosis 2 se forman las espermátidas, que ya contienen lo que habíamos descrito como mónadas, y por un proceso de diferenciación y maduración se forman los espermatozoides al final del proceso. En el caso de las mujeres, algo similar, los ogonios ya replicados forman los ocitos primarios, que son los que van a entrar a meiosis 1, y tal vez la gran diferencia en cuanto a la formación de óvulos es que la mayor parte del citoplasma se queda en una de las dos células y la que no recibe prácticamente nada o muy poco citoplasma se llaman corpúsculos polares, que se dice que son desintegrados, que desaparecen, que se reabsorben, total que se pierde este material genético y esa célula. De hecho, cuando se vuelve a dividir en la meiosis 2, también se forma otro corpúsculo polar o cuerpo polar que no recibe prácticamente nada de citoplasma. Una de las dos células se queda con todo ese material genético, que es la que finalmente se va a diferenciar y madurar como un óvulo. Vamos a tratar de describir mejor este proceso con esta pequeña animación, donde la célula diploide que ingresa a la meiosis, sufre esa división desigual, se forma un primer corpúsculo polar que ya no se divide, se va a perder, de hecho se dice que se reabsorbe
O sea, al final se pierde, se forma otra segunda división donde el segundo cuerpo polar se genera y también se pierde para dejarle todo a uno solo que va a ser el óvulo maduro al final del proceso. Muy bien, pues con esto terminamos este apartado y espero verlos en otro video. Saludos.